La prosperidad es un estado o un momento de bienestar que abarca muchos ámbitos de nuestra vida. No solamente el económico, sino también la satisfacción personal y otra serie de áreas. Eh, la prosperidad normalmente se suele asociar, como suele decir vulgarmente, a tener pasta, a tener riqueza y a tener abundancia de bienes. Pero, como os decía, también está relacionada con el bienestar personal. Vivir de una manera, para ser simples y claros, de vivir de una manera sin agobios económicos. Para eso, para muchas personas, eso es la prosperidad. Ahora, la prosperidad para nosotros como hijos de Dios no está basada solo en las riquezas, sino que está basada en otras cuestiones, otras áreas, principalmente la espiritual. Y está basada en la provisión que el Señor nos da, está basada en la fe, está basada en las bendiciones que recibimos de nuestro Dios cada día, pero también está basada en la obediencia y en la confianza en Dios. Voy a ir leyendo algunos versículos, no los busquéis, los tengo aquí apuntados, y hay un versículo en Jeremías 9:21 que dice: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, está afirmando aquí el Señor. Dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar, planes de prosperidad y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y hay otro versículo en Mateo, que este también es muy conocido, Mateo 6:33, que dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas estas cosas les serán añadidas. Este tema de la prosperidad lo voy a enlazar con un personaje de la Biblia, que hace 2 años y medio ya tuve una pequeña reflexión aquí en la iglesia, a lo mejor hay algún hermano que se acuerda. Si pensáramos en personajes de la Biblia, cada uno tenemos seguramente nuestras preferencias, ¿no? Pero, o los más conocidos. Si pensáramos en el Antiguo Testamento, pues podríamos pensar en Moisés, podríamos pensar en Noé, que fue un hombre justo y fiel, podríamos pensar en Abraham, podríamos pensar, no sé, en Adán y Eva, que fueron los primeros seres humanos. Así que, por decir algunos, del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, por supuesto, que de Jesús, del apóstol Pablo, que escribió unas cuantas cartas, que trabajó incansablemente para el Señor. Podríamos pensar también en Juan el Bautista, que bautizó a Jesús y proclamó su venida. Estos son solo algunos de los personajes, quizás, no me gusta decir más conocidos, pero sí, más conocidos dentro del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero yo os voy a hablar de otro personaje, que se llama, supongo que a lo mejor lo habéis leído alguna vez, se llama Asaf. ¿Os suena? ¿Os suena? Y Asaf es un hombre que escribió algunos cuantos salmos. Y es el autor, por ejemplo, del Salmo 73, que es el que voy a compartir con vosotros. Y podemos encontrar alguna referencia de Asaf en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 4 y 5, habla de él. Pero Asaf era uno de los líderes de la adoración del coro de David en el tabernáculo, quien dirigía las alabanzas a Dios. Era un levita cuyo nombre significa unir. El nombre de Asaf, el significado es unir. No sé si os pasa, pero muchas veces cada uno de nosotros, desde nuestra perspectiva, observamos, y con nuestro criterio personal, observamos cómo hay gente que prospera. Y dices, a veces, madre mía, ¿cómo puede prosperar esta persona si a lo mejor tienes noticias o conoces de que lo que hace no es lo correcto? Vemos incluso, y esto lo vemos cada día, lo vemos en las noticias, o sea, vemos incluso gente sin escrúpulos que aparentemente les va muy bien las cosas. Aparentemente, he dicho, ¿eh?
que aparentemente les va muy bien las cosas, que es próspero y no tiene demasiados problemas. Y podríamos pensar, ¿por qué a ellos les va bien? ¿Por qué prosperan? ¿Por qué la vida les sonríe? Y todas esas cuestiones nos las podíamos a veces pensar y plantear. Y seguramente en algún momento de nuestra vida, seguramente que hemos pensado, como vamos a leer un poco como Asaf. Y el salmo que vamos a leer y que voy a compartir, lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional, que es mucho más entendible. Es un salmo que refleja, en la primera parte de ese salmo, refleja las partes de dudas, frustraciones y desánimo de Asaf. Y resumiendo un poco así ese salmo, se podría preguntar a Asaf, ¿por qué los hijos de Dios tienen que sufrir? ¿Por qué sufren dolor? ¿Por qué sufren aflicciones? ¿Por qué sufren calamidades, desastres? Mientras a veces vemos como los incrédulos les parece ir todo muy bien. Y eso lo vamos a leer ahora. Otra pregunta. Leyendo este salmo, te puedes plantear, dice, ¿dónde está o dónde puede quedar la justicia de Dios? Ahora cuando lo leamos entraremos en más detalle. Tenemos muchos ejemplos también de la Biblia, de personajes de la Biblia, que pasaron por momentos complicados, como vamos a leer. Pero os voy a nombrar dos nada más, tengo 5 o 6, pero voy a nombrar dos. Os voy a nombrar a Job. Job dice en el capítulo 21, dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen, dice, y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas, dice, están a salvo de temor. No viene azote de Dios, claro lo que dice, ¿eh? No viene azote de Dios contra ellos. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden a Seol. Podemos pensar en otro personaje, en Jeremías, y voy a leer también unos versículos que hay en el capítulo 12. Dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, dice, sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Y pregunta, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos, dice, de sus corazones. No voy a leer más versículos referente a esto, pero hay y habrá días y momentos en nuestra vida que pasamos por dificultades y no entendemos muchas veces o no podemos entender por qué las cosas a veces no funcionan, ¿no? Y cuando nos pasa ese tipo de, o tenemos ese tipo de momentos, de dudas, nos arrastra a llevar una actitud a veces no adecuada como hijos de Dios. Entonces nos entra el desánimo, que nos pasa bastantes veces, nos entra la apatía, nos entra la tristeza, la desgana, la frustración, en fin. Vamos a leer el Salmo 73, porque precisamente esto que acabo de decir es lo que le pasaba a Asaf. A Asaf le entró el desánimo, la apatía, la tristeza, la desgana por lo que él estaba viendo. Vamos al Salmo 73, ¿lo vais a poner? Ah, perfecto, además en la nueva versión internacional que... Gracias. Salmo 73. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los de corazón puro. Dice, yo estuve a punto de caer, poco me faltó para que resbalara. Sentí, mirad lo que dice, sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de la gente. No les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Ellos se burlan, hablan con maldad y arrogantes oprimen y amenazan.
Con la boca increpan al cielo y su lengua se pasea por la tierra. Dice el 10. Por eso la gente acude a ellos y bebe sus palabras como agua. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los malvados, sin afanarse, aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio? Esto es lo que dice Asaf. De verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia, si todo el día me golpean de mañana y me castigan? Si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado al linaje de tus hijos. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable, hasta que entré en el santuario de Dios y allí comprendí el fin que les espera. En verdad, los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas en su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Con quien despierta, como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantes, los despreciarás como una ilusión. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Por mi necedad e ignorancia me porté contigo. Mira lo que dice. Por mi necedad e ignorancia me porté contigo como una bestia. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero tener en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejen de ti, tú destruyes a los que te son infieles. Versículo 28, que es el último. Para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. ¿Cómo empieza el Salmo y cómo acaba? Empieza el Salmo diciendo, en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Y acaba diciendo, para mí el bien es estar cerca de Dios. Y este salmo podíamos, cuando lo leí ya hace muchos años y lo compartí, hice una pequeña reflexión sobre este personaje aquí en la iglesia. Parece que sea un salmo donde parece que la justicia y la bondad de Dios estuvieran como enfrentadas, ¿no? Y como hemos leído, Asaf muestra momentos de estar muy abatido. ¿Por qué? Aparentemente por la prosperidad de los impíos. ¿Por qué permite Dios esa prosperidad? ¿Por qué le va bien al malo mientras el pueblo de Dios sufre? Y aquí vemos cómo la tentación le vino a Asaf, que no podía entender, no podía comprender bajo ningún concepto que a todos estos gente incrédula, impíos, prosperasen de esa manera ante la aparente pasividad de un Dios justo y santo. En el versículo 2 es cuando realmente Asaf empieza a relatar todo ese desánimo, toda esa vivencia, y lo hace de una manera, yo creo que muy clara, y lo hace de una manera incluso con mucho desánimo. Para él, Asaf estaba viendo un problema que para él le parecía muy importante. Si Dios verdaderamente es bueno, se puede preguntar, ¿por qué parece que es más bueno con los malos? Y eso realmente le inquieta a Asaf. Dice en un versículo, en cuanto a mí, yo estuve a punto de caer. En la versión de la Reina Valera dice, en cuanto a mí, se deslizaron mis pies, estuve a punto de caer
y de apartarme. Por poco resbalaron mis pasos por culpa de ver cómo otros prosperaban. ¿Y por qué? Y sale una palabra que a mí no me gusta, pero porque tuve envidia. Porque tuve envidia. Sentí envidia de esos malvados y arrogantes, que, como os digo, aparentemente parecía que todo les iba bien. Y viendo la prosperidad de los impíos, porque dice, no tienen ningún problema. Y lo dice el texto. Según Asaf, no tienen ningún problema. No pasan por trabajos, por tanto, la soberbia, hablaba aquí Asaf, el orgullo les corona. Se cubren, en la versión de Reina Valera dice, se cubren de vestido de violencia. O sea, hacían gala, hasta eran prepotentes, gala de su violencia. No la disimulaban y no la escondían. Sus ojos les saltan de gordura, dice en la Reina Valera. Revientan de malicia, dice en la traducción de la Nueva Versión Internacional. Logran con creces los antojos del corazón. Si es que les iba fenomenal. Les iba fenomenal. Mirad lo que dice Asaf. Logran con creces los antojos del corazón. Se burlaban, se mofaban, se jactaban de todo lo que hacían. Hablaban con maldad. Hablaban con vanidad, con arrogancia. Oprimían y amenazaban. Ponen en su boca contra el cielo, increpan y blasfeman. Y mirar, después de todo eso, Asaf tuvo envidia de todos estos incrédulos y arrogantes. Permitió que la envidia, entrara en su corazón. A mí la palabra envidia, como os dije, no me gusta, porque yo creo que la envidia es una de las causas que ocasiona y motiva los mayores problemas y desgracias en la humanidad. Eso es yo lo que pienso de esa palabra, envidia. Y Asaf tuvo envidia. La envidia le estaba invadiendo su corazón. Voy a leer un versículo del apóstol Pablo, que está en Filipenses, que dice que en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, muy conocido, en todo lo puro, en todo lo amable y en todo lo de buen nombre, si hay virtud y si es digno de alabanza, en esto pensad. Esto es lo que tenemos que pensar los hijos de Dios. En este mundo caído, en este mundo lleno de perversidad, en este mundo lleno de maldad, en este mundo lleno de envidia, ¿qué es lo que quiere la gente? La gente hoy en día lo que quiere es éxito, lo que quiere es popularidad, lo que quiere es influencia, lo que quiere es fama, lo que quiere es vivir bien, lo que quiere es prestigio, lo que quiere es reconocimiento. Pero todo eso se acaba. Todo eso se acaba. Y Asaf, como os decía, pasó por un momento de desesperación, de duda, donde se llegó a cuestionar incluso del amor, de la bondad y de la justicia de Dios. El salmista ve de una manera muy clara cómo la gente malvada, la gente perversa, la gente violenta, la gente que blasfemaba para con Dios, aparentemente era bendecida con riquezas, con salud y con prosperidad. Mientras, como hemos leído, él estaba sufriendo y padecía. Como os decía, mirando la prosperidad ajena de los demás, en el relato que estamos viendo, Asaf estaba quejoso. Yo también lo estaría. Y estaría confundido. Y a Asaf le pasaba. Estaba afligido y estaba llegando incluso a punto de ver que toda una vida consagrada a Dios como una pérdida de tiempo. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Sirve de algo, dice Asaf, sirve de algo seguir, Señor,
viendo lo que veo? ¿Merece la pena? En otras palabras, llegó a decir, no hay provecho en vivir una vida para con Dios. Y eso son todo contradicciones que estaba viviendo esta persona. Porque unos prosperaban y él, como hijo de Dios, no prosperaba. Mirad, la fidelidad de Dios, y esto lo tenemos que tener muy claro, la fidelidad de Dios no es una garantía, que no pasaremos nunca por aflicción. Porque como hijos de Dios pasaremos por aflicción. La fidelidad a Dios no es una garantía de que no pasaremos nunca por aflicción, por problemas o por sufrimiento. Claro que vamos a pasarlo y claro que el Señor va a permitirlo. Hay un versículo en Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, que dice, y también todos los que quieren, escuchar, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Porque el mundo es malo. Porque el mundo es malo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Otro versículo que está en Juan. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué dice? ¿Qué tendremos en el mundo? Tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Asaf, después de esos momentos de dudas, de no estar pasando bien, de que incluso casi la envidia al entrar a su corazón recapacita y nos vamos a los últimos versículos y se da cuenta realmente del momento por el cual estaba pasando, ¿no? El hecho de que a veces, porque nosotros nos gustaría entenderlo todo, pero muchas veces no es ahí, no es así. El hecho de que no entendamos a veces lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, a nosotros a veces nos puede llevar al desánimo. Pero que no entendamos no justifica que lo abandonemos, como estuvo a punto de hacer Asaf. Primera de Juan, capítulo 2. Hay unos versículos ahí que dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Voy a leer otro versículo que está en Filipenses, capítulo 4, dice, no estemos afanosos ni inquietos si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y otro versículo también muy conocido, que está en Mateo, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Esto lo hemos leído más de una vez, cuando no estamos con mucho ánimo, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo, dice, es fácil y ligera mi carga. A partir del versículo 15 de este salmo, vemos el cambio de actitud de Asaf, ¿no? Asaf dice en el versículo 2, dice que él estaba a punto de deslizarse, a punto de resbalar, y ahora a partir de ahí dice que ve la gloria de Dios en el versículo 18 exactamente. No, 28 debe ser. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas mis obras. Se trata de confiar en nuestro Dios. Es que no nos queda otra. Se trata de confiar en nuestro Dios. Haya o no haya. Estemos bien o estemos mal. Tengamos muchas bendiciones o tengamos pocas bendiciones. Confiar en Él en la abundancia y en la escasez. El versículo 27-28 dice, ¿por qué aquí los que se alejan de ti perecerán? Tú destruirás, está diciendo el salmista, a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a ti, a Dios, es el bien. Y
El salmo empezaba alabando a Dios y finaliza el versículo 28 poniendo también toda la confianza en Dios. Y para acabar, y este ejemplo ya lo puse, pero lo volví a leer hace poco. Yo sigo muchas cosas de noticias en las redes sociales, entre otras también mucho temas de deporte. Y me volvió a salir, y por eso me lo apunté, me volvió a salir un caso de un deportista famoso, no apunté el año, pero que llegó a ganar 2 torneos importantes de tenis, y fue el primer hombre de color que ganó el torneo de tenis de Australia y ganó también el prestigioso torneo de Wimbledon. Y ese deportista, después de haber ganado esos torneos, de tener el reconocimiento y algunos más, que no eran tan significativos, enfermó y tuvo una operación de corazón. Y este deportista, con las transfusiones de sangre que le hicieron, cogió el SIDA. Cogió el SIDA. Y este personaje recibió muchísimos mensajes. Y yo me he quedado con uno, que fue el que más me... había alguno también muy significativo, pero este realmente fue el que más me impactó, ¿no? Y recibió muchos mensajes, entre ellos el siguiente, que le decían, ¿por qué Dios permite que cojas esta enfermedad? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué Dios permite que me esté pasando esto? ¿Por qué Dios ha permitido que no me vayan bien las cosas? Pues esta persona contestó de la siguiente manera. Le preguntaron, ¿por qué Dios permite que cojas esta enfermedad? Y él contestó de la siguiente manera. Cuando gané y recogía todos mis trofeos, no le pregunté a Dios por qué yo. Hoy, con el dolor y con el sufrimiento que tengo, no debo preguntarle a Dios por qué a mí. Si cuando no lo reconoció, cuando era famoso y ganó todos ese tipo de torneos, no se cuestionó ni le pregunté a Dios por qué yo me estaba pasando eso, ¿por qué le tengo que preguntar ahora que estoy pasando por sufrimiento, por qué a mí? Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Como reflexión, Asaf tuvo muchas dudas, como las tenemos nosotros muchas veces, viendo que otros prosperan. Y llegó a tener envidia. Pero después Asaf reflexiona y se da cuenta realmente cuál es la verdadera prosperidad para los hijos de Dios. Y esto también lo dije en más de una ocasión, ¿no? La vida de los malvados es como la vida del Titanic. La vida de los malvados es como la vida del Titanic. Glamour, prestigio, oro, fama, dinero, poder. Pero todos conocéis cómo acabó, ¿no? La película del Titanic. Todos lo conocéis, no hace falta que os lo recuerde. Pues eso, así es la vida de los malvados. Y voy a acabar con otro versículo más, que está en Josué 1:8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En la nueva versión internacional dice, recita siempre el libro de la ley, medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Y dice, así prosperarás y tendrás éxito. Resumiendo este versículo, aún lo voy a resumir un poco más. Medita en este libro de día y de noche. Entonces prosperarás tu camino y todo te saldrá bien. Así que, hermanos, la prosperidad no está en esas cosas del mundo, no está en las riquezas, no está en poseer muchos más bienes. La prosperidad como hijos de Dios no está ahí. La prosperidad está, como os decía al principio, en otra serie de cuestiones. En nuestra fe, en las bendiciones que recibimos cada día de nuestro Dios, en la obediencia y la confianza que tenemos
que depositar hacia nuestro Dios y en la provisión que tenemos de Él, siempre, aunque a veces no nos lo parezca. Esa es nuestra prosperidad.